Minuto de Fe con tu amigo Jesús y el Paillillo. Cuando uno lee con fe la palabra de Dios, entra en el corazón de esa palabra que lee, porque la revelación divina no consiste en dar a conocer un relato sobre la realidad simplemente, sino en una participación que solo alcanza aquel quien cree. Si yo leo el Evangelio y me encuentro con el relato del nacimiento de Jesús, no lo tomaré como una simple noticia o una información de datos. Con la fe, yo mismo entro en ese misterio, formo parte y participo del nacimiento de Jesús. Eso que leo se hace realidad dentro de mí. Jesús nace en mí. El Hijo de Dios entra en mi vida y me salva. Oración. Creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Creo, Señor, pero aumenta mi poca fe. Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre de la Virgen, Bar. Un hombre en busca de sabiduría decidió irse a las montañas, pues le habían dicho que cada 2 años Dios se aparecía allí. Durante el primer año comió todo lo que la tierra le ofrecía. Al final, la comida se acabó y tuvo que regresar a la ciudad. «Dios es injusto», exclamó. «¿No vio que estuve aquí durante todo este tiempo, esperando oír su voz? Ahora tengo hambre y vuelvo sin oírlo». En ese momento apareció un ángel. «A Dios le gustaría mucho conversar contigo», dijo el ángel. «Durante 1 año te dio alimento. Esperaba que tú te encargases de tu alimentación el año siguiente. Sin embargo, ¿qué plantaste? Si un hombre no es capaz de conseguir comida en el lugar donde vive, no está preparado para conversar con Dios». Leia la Biblia, pues toda la Escritura está inspirada por Dios. Hermanos franciscanos capuchinos. El que junta en verano es un hombre precavido, el que duerme en la cosecha es despreciable. El que camina con integridad camina seguro, el que sigue caminos tortuosos será descubierto. El odio provoca altercados, pero el amor cubre todas las faltas. El camino del Señor es refugio para el hombre íntegro y ruina para los que hacen el mal. El que desprecia a su prójimo es un insensato, y el hombre inteligente sabe callar. El hombre generoso prosperará, y al que da de beber le saciarán la sed. Más vale hombre sencillo que se basta a sí mismo
que jactancioso al que le falta el pan. Al justo no le pasará nada malo, pero los malvados están llenos de desgracias. Los labios mentirosos son abominables para el Señor, pero los que practican la verdad gozan de su favor. Acude a los sabios y te harás sabio, pero el que frecuenta a los necios se echa a perder. La corona de los sabios es la prudencia, la diadema de los necios, la insensatez. El hombre hace proyectos en su corazón, pero el Señor pone la respuesta en sus labios. Encomienda tus obras al Señor y se realizarán todos tus proyectos. No digas, voy a pagar mal con mal. Espera en el Señor y Él te salvará. El hombre generoso será bendecido porque comparte el pan con el pobre. No te gloríes del día de mañana, porque no sabes lo que depara cada día. El que camina con integridad se salvará. El que va tortuosamente por dos caminos cae en uno de ellos. El que se fía a sí mismo es un insensato. El que procede sabiamente se salvará. Bastante duro por la situación ya conocida por todos, que renazca la esperanza en nuestros corazones y también a los jóvenes, ¿verdad? Quienes nosotros también nos sentimos como tal, entonces que podamos asumir la responsabilidad que implica el ser hoy jóvenes y aplicar eso a la vida, ¿verdad? Entonces de que podamos asumir nuestro rol como jóvenes. Así mismo, como decía un papa muy conocido también, soy un joven de 80 y tantos años. Lo importante es mantener un corazón joven, un espíritu joven, ¿verdad? Y nada, el día de hoy también vamos a tener una invitada súper especial, así que les instamos a que estén prendidísimos también. La capa de capas hoy nos va a acompañar y también vamos a seguir con nuestro ciclo de temas. Marce, creo que ya sería el número 6. El número 7. El número 7, qué rápido vamos entonces. Sí, vamos a avanzar bastante. Bueno, entonces sí nos vamos a una pequeña pausa musical y después ya empezamos con nuestro bloque de entrevistas del día de hoy. Memories bring back you. Marce, especialista en Derecho Penal, tiene también un posgrado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, también en Defensa Internacional en los Derechos Humanos.
también es mamá, se desempeña también como mamá, así que nosotros estamos más que honrados por contar con su presencia el día de hoy. Así que, doctora, te saludamos. Hola, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Lupe? ¿Cómo están? Es un honor para mí compartir con ustedes esta tarde y con toda su audiencia. Doctora, no te estamos escuchando. Hola, doctora, no te oímos. ¿Puedes sacar tu auricular, doctora? A ver si ahí te escuchamos. A ver si te podemos escuchar así. Seguramente. Tú... Vamos a hablar enseguida. Sí, vamos entonces a una pequeña pausa, solucionamos este pequeño problema técnico y después volvemos contigo, doctora. ¿Está bien? Con más de a viva voz, vamos a intentar nuevamente a ver si podemos comunicarnos con la doctora Dania. Hola, doctora, ¿qué tal? ¿Podés escucharnos ahora? Te escucho muy bajo. ¿Usted nos escucha bien, doctora? ¿Puedes sacar el auricular y hablar directamente del celular? ¿Sí me escuchas? Ahí. Hola. Sí nos escucha. Ella sí escucha. Hola, doctora. Hola. Hola, ahora sí, por fin. Lo bueno se hace esperar, como se dice. Perdón, No importa. Son me cosas que pasan. me estoy conectando por otro dispositivo, así es que voy a salir de este para estar con ustedes a través del otro. Ok. Genial. Mientras nos podemos seguir comunicando, ya seguíamos a retomar la imagen entonces contigo. Y bueno, ¿verdad? Habíamos leído tu extenso currículum profesional, a todo lo que ustedes se dedican a nivel profesional, pero además de eso usted es una persona bastante dedicada al activismo. Tengo entendido que también es una persona muy entregada a Dios. Entonces queríamos preguntar a grandes rasgos, ¿verdad? ¿Quién es Dania Ríos Nassif? Bueno, Dania Ríos Nassif es en primer lugar una paraguaya, patriota. Soy madre, soy esposa. Como profesión soy abogada y tengo especializaciones en el ámbito penal, en niñez y adolescencia, en derechos humanos. Soy activista pro vida y pro familia. Soy presidente de Padres en Acción. Soy presidente del Consejo Departamental de la Niñez y Adolescencia del Alto Paraná. También soy presidente del Partido Nacional Vida y Familia y presidente del Movimiento por la Vida y la Familia Paraguay. Bueno, doctora, mencionaste un amplio activismo que estás teniendo dentro de lo que sería promover la defensa a la familia tradicional y por sobre todo a la vida también. Y tengo conocimiento de que estás trabajando, ayudando en la capacitación e información de varios jóvenes dentro de lo que es justamente estos temas que últimamente están siendo muy atacados. Mencionaste también que sos presidenta de el
El movimiento Pro Vida y Pro Familia, sí, acá en Paraguay. Y decime cuáles son las actividades que actualmente están realizando, cómo ustedes se organizan, cuál sería el impacto que actualmente están teniendo y cómo les está afectando esta cuarentena dentro de sus actividades normales como organización. Bueno, en realidad son varias organizaciones en las que estamos, ¿sí? En cuanto a tema vida y familia, está el Movimiento por la Familia Paraguay, estamos Padres en Acción, que organiza activamente padres, que estamos abocados a todo lo que es defensa de la patria, derechos y potestad de los padres, hijos. En cuanto al Movimiento por la Vida Paraguay, es una de las primeras organizaciones que surgió hace aproximadamente 4 o 5 y lo que hicimos fue empezar activismo, todo lo que es área social, para combatir en principio lo que era la de género, el aborto, en los planes y programas de las políticas públicas, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan que emblemática asamblea, ciencia pública que llevó en el Congreso del 2007, referentes de sociales participados, y habíamos expuesto al contenido de la malla curricular en cuanto a ideología de género, y había participado entonces el ministro Enrique a partir de una resolución del Ministerio de Educación en donde se puede. Bueno, es ejemplo las cosas que nosotros hemos venido haciendo. En realidad, en estos momentos, por ejemplo, estamos en la mesa Ministerio de Educación y Ciencias trabajando con nuestros padres en educación, lo que es concerniente a educación y malla curricular. Estamos trabajando en el contexto fundamental de adolescentes, el alto todas las políticas aplicadas al departamento, y también invitamos el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia a este consejo, ¿verdad? Y estamos ocupados en todo nosotros podemos hacer y llegar. Estamos trabajando con los legisladores, con varios de ellos, en lo que se denomina cabildeo. Cabildeo es el famoso que se conoce. En cuanto a la presentación de proyectos de leyes que podrían tener algún contenido ideológico, pues son varios que estamos viendo. En realidad, a medida que se presenta una necesidad, nosotros estamos ahí también con la artillería, trabajamos en el Ministerio de Educación con otra instancia gubernamental. Pues estamos en donde necesiten, el momento que nos necesiten. Bueno, así también usted creo que forma parte de la organización Abogados por la Verdad, y vemos que la situación se volvió bastante conflictiva, sobre todo allá en el este, ¿verdad? Como que hubo un cierto trato un poco más hostil, creo yo, hacia la población de aquella ciudad en relación a cómo maneja el gobierno esta situación del famoso coronavirus. Sí. Y la reacción de la ciudadanía que quiere el poder gozar de su derecho a trabajar, de movilizarse, claro, siempre respetando las medidas sanitarias, ¿verdad? Pero que no se le priva a las personas de tener un ingreso económico, sobre todo en una ciudad dedicada netamente al comercio, como es Ciudad del Este, ¿verdad? La capital comercial del Paraguay, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la postura que están teniendo ustedes desde Ciudad del Este ahí? ¿Cómo están llevando esta situación? Bueno, el impacto económico que ha generado el confinamiento como medida sanitaria grande, y en la zona, que es una zona obviamente, como ya he dicho, ha sufrido mucho. La cantidad de empleos que ya han cesado
impresionante. Nosotros estamos acostumbrados diariamente a la cantidad de comerciantes de brasileños que cruzan la amistad para hacer sus compras. Esto ya no está ocurriendo. ¿Y cuál es la postura general en estos momentos de que se debe aplicar el puente de la amistad y se debe abrir las medidas de confinamiento, no solamente en la del eje, sino en todo? Nosotros creemos que estamos, bueno, pues desde el ámbito jurídico les puedo decir que estas medidas que han sido dispuestas por el Poder Ejecutivo transgreden derechos, garantías constitucionales que no deberían. Los profesionales abogados hablamos de que inclusive esto amerita una acción de constitucionalidad, ¿verdad? Pues bueno, está en tren de dar esa situación porque ustedes sabrán que la Constitución Nacional es la máxima normativa del país y que en ella están consagrados los derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho al trabajo, a la salud, a la vida misma. Tengamos que muchos compatriotas han dejado de ser asistidos en cuanto al derecho de acceso a la debido a estas de ¿sí? Ese es un derecho fundamental que no debería estar en estos momentos. El derecho al trabajo, otro fundamental, permite el sustento diario de la familia. Y allí debemos las familias solamente incluidas adultos, ¿no? Que por niños y adolescentes cuyas necesidades no pueden esperar y estar supeditados, el Estado pueda asignar como subsidio. Entonces, nosotros creemos que en estos momentos las condiciones están dadas para el confinamiento general y que se guarden las medidas sanitarias correspondientes, pero sin cercenar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Claro, totalmente. Incluso como abarcas tantos sectores dentro de lo que sería organizaciones, dentro de nuestras organizaciones civiles, dentro de acá, en nuestro país, específicamente en Ciudad del Este, también podríamos preguntarte qué pensás o cómo están sobrellevando en el ámbito de la educación, cuáles son los planes que ustedes o proyectos que ustedes están teniendo relacionados a lo que es la educación acá en Paraguay, viendo también, como mencionaste, varios proyectos de leyes que quizás vayan transgrediendo en cierta manera la educación que van a ir recibiendo los jóvenes y los niños, por sobre todo. ¿Qué podés comentarnos acerca de eso también, doctora? Bueno, creo que en estos momentos están dadas las condiciones para que los retornen a las clases y siempre bajo las medidas sanitarias correspondientes, no cercenar este derecho fundamental a la educación que tienen los chicos. Y por sobre que los niños y adolescentes, desde que han estado este confinamiento, no han podido salir de casa. Recordemos que los adultos pueden trabajar, pero los niños y adolescentes, a ellos está permitido salir, excepto ciertas actividades. Los chicos han perdido por completo la convivencia con sus pares, no pueden salir a relajarse propiamente, pueden hacerlo en teoría con sus padres, sin tener contacto físico con otros. Eso ha traído una depresión generalizada en nuestros niños y adolescentes. Nosotros creemos que ellos pueden regresar a las clases siempre cuidando el aspecto sanitario, pero hemos tenido cerrado mucho tiempo porque esto afectaría aún más, no solamente su estado psíquico, sino su salud propia. Entonces, ese pensamiento que tenemos. Bueno, y
por último, ¿verdad? Quería yo también hacer una pregunta. Vemos que el gobierno de repente ha actuado tomando esas atribuciones que no le corresponden al Ejecutivo, tomando esas atribuciones del Poder Legislativo, pero yo veo también de que tanto en el Poder Legislativo y todos los poderes responden a una misma línea, gobierno como oposición, que prácticamente son la misma cosa y que responden a algo que últimamente se está hablando mucho, ¿verdad? Que es el tema del globalismo y globalista versus patriotas. Y yo veo que la gente ya está cansada, la sociedad civil ya está cansada en general y que busca una alternativa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros responder viendo que de un color, de otro color, de un sector, de una ideología u otra, parece que responden todos a una misma línea, que todos van hacia lo que es el globalismo? Si sos rojo, necesariamente tenés que ser azul, como siempre. Claro, no, pero rojo y azul son la misma cosa, o sea, hacen la misma cosa. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros en este caso? ¿Cuál es la opinión de usted, doctora? Creo que está en lo que ya lo has anticipado, Marcelo. Esta es una batalla globalista, nacionalista o patriota. Aquí es donde hay una clara división entre quienes apuestan a la soberanía nacional y quienes están al merced de este globalismo nefasto que está destruyendo los países, cuya agenda incluye la identidad de género, incluye el aborto, incluye el socialismo como modelo económico, incluye el control fruto de la persona, el cercenamiento de las libertades, entre cosas. Y pues el camino que nos queda es el que nosotros los patriotas nos levantemos, informemos a los demás ciudadanos que aún están en desconocimiento de todo esto y podamos unirnos fuerzas para defender nuestra patria. Esta finalmente es una guerra por la sobrevivencia de nuestra nación. Nosotros ya nuestras vidas, ya podemos decir que hemos cumplido el propósito, pero están nuestros hijos y nuestros nietos a quienes nosotros tenemos que asegurarle una tierra, un país libre y soberano, porque para como la agenda se está desarrollando, nuestros hijos y nietos podrían ir en esclavitud de aquí. Y eso es lo que nosotros podemos ver. Y va a depender de nosotros, Marcelo, exclusivamente de nosotros, de que empecemos a hablar, informar, a no callar, siempre bajo respeto, pero no callarnos. Y hacer lo que es necesario dentro del marco de lo correcto para que esta agenda no prospere en nuestro país. Y algo que quiero decir aquí muy personalmente es que sepamos proteger a nuestras comunidades. Los que deciden hoy el futuro y el futuro de nuestras vidas y de nosotros son las autoridades. Si nosotros estas personas decidimos nosotros por nuestra. Si escogemos bien, estas personas van a escoger para nosotros. Estamos a las puertas de unas elecciones, tiene una elección general y tenemos que escoger. Ustedes como jóvenes necesitan tener una elección que les permita a ustedes ser ciudadanos que escojan autoridades. Así mismo, doctora. Y bueno, entonces, por último, quería preguntarte, así como mujer, como mamá, como profesional, ¿cuál sería el mensaje que vos querés dejarle? Mencionaste también a la juventud y el protagonismo que tenemos en nosotros dentro de lo que es el manejo, ¿verdad? Al momento de votar, a las autoridades, el papel importante que nosotros desempeñamos, ¿verdad? ¿Cuál sería el mensaje que vos le darías ahora en estos momentos a esos jóvenes que te estén mirando, doctora? Bueno, en primer lugar, informar.
La información es la que nos va a permitir tener un criterio propio acerca de los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos. Sobre la base de información uno puede tomar decisiones y puede actuar en consecuencia. Y por último, ser agente de cambio, no quedar en la banca, dice, sino ingresar a la. Es fácil criticar desde afuera, criticar desde afuera, pero cuando ingresa a la casa, allí se puede generar cambios que se necesitan. Yo les insto a ustedes jóvenes a que se capaciten, formen, ingresen a la casa, no queden afuera, porque ustedes son la generación que va a traer cambios a nosotros y hasta, bueno, yo sí soy aún joven, pero somos una generación que va a ir, son ustedes que tomar la puerta, no mañana, no ahora, porque son ustedes que van a tener, van a casarse, a conformar familias, van a tener hijos y tienen que empezar a defender ya desde ahora esa futura familia, esos futuros hijos, para que no estén en esclavitud, así como estaba diciendo. Y ese nada más es mi mensaje. Creo que tiene mucho contenido que llega, pero puede generar el cambio que se necesita. Claro que sí, totalmente, Marcia. Bueno, entonces muchísimas gracias, doctora. Un saludo también a todos nuestros compatriotas allá del este y a todos los compañeros también de la lucha por la vida, la familia y también por la fe, ¿verdad? Porque veo que la fe es la que está siendo también, por sobre todo atacada, inclusive por sobre la soberanía, etcétera. Es la fe lo que más parece que odia a esta gente, ¿verdad? Pero bueno, claro. Entonces, muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora, por ser la voz de muchas personas también, y gracias por ser una motivación para los jóvenes, por ayudarnos y apoyarnos también en ese sentido, porque escuchar esas palabras verdaderamente motivan, en serio que motivan, y una vez más, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes, chicos, por esta iniciativa, y ciertamente, como dice Marcelo, es lo más importante, y tenemos que tener la libertad de poder profesar nuestra fe. Esto lo vamos a hacer si somos un país cristiano. Entonces, libertad, soberanía, vida y familia son los pilares que tenemos que defender. Muchísimo éxito, Dios los bendiga, y gracias por esta invitación, poder estar con ustedes de aquí a un tiempito. Te esperamos con los brazos abiertos. Gracias, doctora. Bueno, Gracias. así teníamos a la doctora Dania Ríos Nasif, una mujer con todas las letras, Sí, ¿verdad? justo lo que Esposa, sí, me robaste madre, joven, abogada, y bueno, ¿verdad? Un ejemplo realmente de vida que queríamos convertir hoy. Entonces vamos a una pausa musical. Son las 16:20. Hoy es 21 de septiembre. Día de la Juventud, Día de la Primavera. Le mandamos un saludo especial a Felipe de Jesús Brites, que nos está escuchando, nos manda muchos éxitos. Entonces también muchos éxitos para nuestro colega, ¿verdad? Tanto de PJA por parte de mía, y también en lo que corresponde a esta cuestión del servicio en la radio, ¿verdad? Él también estudiante de periodismo, también se desempeña en otros medios. Entonces un saludo también para el colega. Y mucha fuerza, por sobre todo. Y bueno, Marce, entonces comenzamos otra vez en este bloque con nuestros ciclos de temas. Ya pasamos entonces al tema número 7, y este tema es un tema tan enriquecedor, porque cada vez que tocamos estos temas, personalmente yo te digo que aprendo algo nuevo y conozco algo nuevo sobre la vida religiosa y la santidad. Bueno, seguimos en el eje número 3, el eje que habíamos hablado, que se trata de amar a Dios con todas las fuerzas, ¿verdad? Entonces con esto, ¿verdad? Ya estábamos pasando por lo que es amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, y ahora nos encontramos en lo que es con todas las fuerzas, ¿verdad? Y lo que sería ya aplicar lo que es la acción, la puesta en acción de lo que
corresponde a nuestra fe, ¿verdad? Nos formamos, nos alimentamos, nos comunicamos con Dios y actuamos acorde a ello. El obrar. El obrar, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, el tema que nos convoca hoy es el de la santidad y la vida religiosa. Y esto me parece algo muy importante, Lupe, la vida religiosa, que va a servir como modelo para nosotros los cristianos en nuestro actuar, inspirado en 3 consejos. Estos consejos son consejos evangélicos, se encuentran en los evangelios y aplican modos de vida que ya se dan inclusive en el Antiguo Testamento. Entonces, un ejemplo de esta vida, o sea, un consejo de vida evangélica que aplicó Jesús, obviamente, y sobre todo su madre, que siendo madre fue virgen, es el de la castidad. Como modelo de castidad tenemos esta imagen de este consejo evangélico del evangelio, ¿verdad? De las vírgenes, ¿verdad? Acá vemos esta parábola que cuenta Jesús de las 5 vírgenes prudentes y las imprudentes. En las vírgenes, bueno, serían un modelo de vida que se aplicaba inclusive en Israel, ya en el pueblo de Israel, en el que las mujeres se consagraban a Dios y vivían la vida casta, ¿verdad? La virgen, inclusive conservando su virginidad. Entonces, ese sería el primer consejo evangélico. El segundo es el de la pobreza. En este ejemplo y los primeros modelos de vida religiosa que vamos a ir viendo, resalta la vida del último profeta con quien inicia el Nuevo Testamento. Este primo de Jesús que se llamaba, ¿verdad? San Juan Bautista. Entonces San Juan Bautista va a vivir este modelo de vida religiosa. Y vemos acá otro ejemplo, una imagen del Antiguo Testamento que representa a Job. Job desnudo, con llagas, orando a Dios, quien tenía todo y de repente tenía que vivir esto. Y fue algo que chocaba mucho para los judíos, porque los judíos, inclusive después ciertos protestantes como los calvinistas, piensan que el ser rico es porque vos te vas a ir al cielo. En cambio Jesús decía cualquier otra cosa, ¿verdad? Es más difícil de que entre un rico al cielo. Es más fácil que entre ¿cómo se dice? Un camelo, un hilo de los barcos, un hilo grande, algunos confunden con camello, pero igual no hay problema que usemos esa palabra. Un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y por último tenemos este ejemplo, ¿verdad? De la Biblia, del Antiguo Testamento, del Génesis, ¿verdad? Del padre de la fe. Lupe, a ver, ¿qué mejor ejemplo de obediencia que de este señor, ¿verdad? Claro, Abraham, así mismo. Abraham que sacrifica, que está por sacrificar a su hijo Isaac, y el ángel le detiene y le dice, no, allá ese cordero va a morir por tu hijo. Atende que te digan, que Dios te diga matarle a tu hijo. Sí, bueno, no era cualquier hijo, era un hijo de la promesa, era el hijo de la promesa que Abraham no podía tener hijos y Dios hace un milagro, es el hijo del milagro, el hijo de la promesa, el hijo de la fe. Entonces, castidad, obediencia y pobreza. El primer modelo de vida que tenemos ya luego es el de la vida ascética. Los primeros cristianos vivían en comunidad, compartían el pan, además de escuchar la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan, vivían en la oración y la comunión, la vida en común. Pero otros, siguiendo lo que hizo Jesús cuando fue al desierto a ser tentado, esta gente, que son varios modelos, y este es el que más se dispersa, empezaron a hacer distintos tipos de vida. La vida y otro el de una vida lujuriosa, una vida de lujo, una vida de que uno tiene que darse la vida. Otros que eran, no, que se vivían ahí tipo como mendigos, ¿verdad? Lo justo y necesario nomás para poder... Claro, que ya era también un extremo, ¿verdad? Pero esta gente, estos padres del desierto, le dan un buen sentido a este estilo de vida, a esta filosofía, que también es una filosofía rara en el sentido de que la vida tiene que ser solamente sufrir y todo eso. Y no es sufrir, sino entregar ese sufrimiento a Dios, ¿entienden? O sea, no pasa por
¿cómo se dice? El sentido de hacer el sacrificio por el menos sacrificio y que llegar al karma, como algunos que otros budistas inclusive, sino de que podamos entregarle eso a Dios. Estaban los padres anacoretas, los padres ermitaños que vivían en ciertas ermitas, que era una pequeña choza con una capillita. Luego vamos a ver, Lupe, que tenemos inclusive unos santos que vivían encima de unas columnas y se les subía y se les pasaba el alimento ahí arriba. Hay gente que vivía la vida de los dentritas, que vivían en unos árboles, como vemos también ahí en la imagen ahí arriba, de estos padres, ¿verdad? Tenemos ahí la imagen del hombre orando en una piedra. Ese sería el de la vía Z. Está el ermitaño que está ahí en el desierto, en medio del desierto, vestido de negro. Está el del Boscoy, los padres Boscoy, como el de la vía salvaje, que vemos a este señor de barba larga, cubierto con prácticamente un poco de plantas nada más. Totalmente hacia el natural, ¿verdad? Al natural, o sea, te cuento, ¿verdad? Y hay más. Hay los padres acemetas, que ellos, el estilo de vida de esta gente era no dormir. Ni siquiera quería dormir porque quería estar siempre en contemplación. Estaban los padres reclusos, los padres hipetros, que vivían en la intemperie. Algunos se escondían en cuevas, otros en el pilar, etc. No, pero estos no, decían, yo en la intemperie, llueva, haga frío, caiga nieve. Prácticamente una vida de sacrificio absoluto y total. Imagínate no dormir, o sea, el cuerpo necesita también descanso para poder vos concentrarte de cierta manera y poder procesar todo lo que vos estás viviendo, estás meditando, estás leyendo o estás consumiendo, en el sentido de utilizar la Biblia, utilizar algunos libros, algunas lecturas. Si vos no dormís, ¿en qué condiciones vas a asimilar lo que estás recibiendo? Claro, o sea, acá no estamos juzgando, ¿verdad? De si de repente esto es un modelo de vida, el modelo de vida que hay que se lleva a la santidad. No, pero a ellos les sirvió. Entonces no hay que vos sí o sí para ser santo tenés que hacer esto. Pero estamos empezando a estudiar los inicios de la vida religiosa, que inicia con esta gente diciendo: yo quiero vivir en extremo. Jesús se fue al desierto, 40 días y 40 noches vivió en el desierto sin comer ni beber, ¿verdad? Ningún alimento. Y estaban también los padres estacionarios dentro de los padres del desierto. Muchas de estas vías religiosas ascéticas se dieron en Siria, en zonas desérticas, zonas que antes eran cristianas y ahora son musulmanas. De cuando los estacionarios buscaban quedarse inmóviles, o sea, su oración era quedarse absolutamente quietos, tanto así que solamente respiraban y hacían una oración de contemplación, una oración, ¿verdad?, que luego en la zona de cristianismo oriente, donde están los ortodoxos, los bizantinos, coptos, etc., ellos hacen esa oración que dice: Señor Jesús, hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. Y se quedan quietos y tienen que desconectar su mente prácticamente de su cuerpo y concentrarse en contemplar a Dios y rezarle a Dios, y hacen esa oración u otras oraciones. Entonces vemos ahí, y es más, te cuento, había también las madres del desierto. Por eso hablábamos también de las vírgenes. Esto es algo que acompaña no solo a hombres, sino a mujeres. Y por último, el último modelo de vida premonástica o vida ascética es el de los cenobitas. ¿Qué hacían estos cenobitas? Buscaban una montaña, una cueva, estaba ahí un padre que tenía fama de santidad y otros querían seguir su vida. Pero ¿por qué me sigue esta gente si yo quiero vivir la santidad en la soledad y encontrarme con Dios en la soledad? Luchando contra las tentaciones y contra los espíritus que rondan por el desierto. Entonces había estos seguidores, estos discípulos que querían: Padre, ayúdanos a poder buscar la santidad, el modelo de Jesucristo y de San Juan, etc. Él quería alejarse para él poder encontrar. Entonces le aceptaba, claro, o sea, pero le aceptaba. Entonces cada uno tenía su cueva, estaban viviendo aparte pero juntos. Tenían cada uno su cueva, o por decirlo así, las cosas que ellos necesitaban para mantenerse en oración, con meditación. Comían lo que les daba la naturaleza, los árboles. Alguna gente le traía esa comida a esa gente que estaba en el pilar y no se bajaba del pilar para que no se muera de hambre. Vivían en ayunos constantes y en la oración. O sea, era una vida durísima. Así empieza este estilo de vida en Oriente, sobre todo en Egipto, en Siria, y que luego vamos a seguir que esto se fue extendiendo hacia Occidente,
y aparece un nuevo modelo de vida semejante a la cenobita, en el que, asimismo, ¿verdad? El modelo del anterior santo era el de San Jerónimo, que traduce la Biblia, pero acá tenemos otro modelo que es el de San Benito de Nurcia, el padre de Europa. San Benito de Nurcia lo que hace es, él quería vivir solo, se va a una montaña, y la gente que le seguía y quería que le dé un modelo de vida, una orden, una regla. Entonces le escribe las reglas, ¿verdad? Las reglas de San Benito famosas, y como que adapta y hace un poco más fácil esta vida cenobítica de Oriente, y da un nuevo modelo de vida monástica para Occidente, que se va a caracterizar por esta famosa frase, ¿verdad? Que es la de rezar y trabajar, ¿verdad? En latín sería Ora et labora. Entonces vemos ahí una imagen, ¿verdad? De las horas en las que esta gente rezaba, que es el de la liturgia de las horas, que vamos a hablar ya en el siguiente eje cuando hablemos de la oración. También están ahí los monjes, que están todos de un costado y otro costado, así extendidos, sentados, todos con su hábito de monje, y un libro gigante, ¿verdad? Que es justamente el libro de las oraciones que esta gente rezaba. Entonces tenemos que este estilo de vida se va a desarrollar en la Edad Media y va a ser prácticamente la base del estilo de vida cristiana religiosa. Estos no eran sacerdotes, ojo. Lo que pasa es que después empezaron a haber sacerdotes entre ellos. Porque ¿qué era el sacerdote? Era el administrador de la gracia. Era como esos glóbulos rojos que te llevan el oxígeno a todo el cuerpo. Y somos todos parte del cuerpo, pero necesitamos ese oxígeno. Y los glóbulos rojos que lo llevan. Entonces, esos transmisores de la gracia son los sacerdotes. Pero esta era gente que quería una vida religiosa. Entonces, hacía un juramento, unos votos temporales al principio y luego perpetuos, de aceptar esta vida de castidad, pobreza y obediencia. Si te fijas en las imágenes que ponemos como ejemplo, ellos lo que hacían era cortar madera, unir las piezas que cortaban con clavos, armar muebles, y también tengo entendido que estaban levantando como una especie de capilla o cosas así. Claro, o sea, esta gente inclusive fue la que desarrolló el trabajo de la tierra. Grandes bosques se transformaron en grandes campos de cultivo, desarrollaron de gran manera la agricultura. Las ciudades, las nuevas ciudades europeas de la Edad Media se van fundando alrededor de estos monasterios. Entonces tenemos de que prácticamente, y además ellos guardaban el conocimiento de la cultura occidental que los bárbaros que invadieron Europa, los pueblos germánicos, no sabían nada de latín, de griego, de arte, de filosofía, de derecho, o si lo sabían, no lo sabían de esa calidad como lo sabían los romanos y los griegos. Entonces vemos que están copiando unos libros. La cultura, toda la ciencia de Grecia y Roma, de Occidente, se conserva gracias a los monasterios, de los famosos copistas anónimos. Uno no sabe quién copió, pero ellos estaban transcribiendo, traduciendo. Después inclusive ellos enseñaban eso, y así a poco ese conocimiento de Occidente se va a transmitir, ¿verdad? Y el trabajo físico y el trabajo intelectual. Claro, hay una anécdota que cuenta el padre Rabasi, un padre argentino, que les recomiendo sus videos, son buenísimos, que dice que una vez estaba en un monasterio, que se fue de visita, y había un viejito tocando el órgano. Tocaba el órgano mientras estaban rezando, y dice que ahí después se da cuenta que sus manos eran unas manos duras, ásperas, como de gente que trabaja la tierra campesina, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo usted puede tocar tan maravillosamente el piano con esas manos tan duras, ¿verdad? Uno se espera así que con una suavidad, unas manos finas toque el piano. Y le dice, pero acá, mi hijo, acá todos trabajamos la tierra, todos. Entonces, esa es la parte de las reglas monásticas. Y te cuento alguna que otras anécdotas. Vos al forastero le tenías que recibir y darle de comer y tratar como si fuera Cristo. Entonces la gente que iba de camino, que yo quería ir a Jerusalén, o a Santiago de Compostela, se detenían en estos monasterios y tenía que comer, donde dormir tranquilamente. O sea, eran muy hospitalarios esta gente. Entonces desarrollaron el trabajo, copistas, oración sobre todo, el canto de la liturgia de las horas, y es por eso San Benito el patrono de Europa. Es la base prácticamente de esa nueva Europa cristiana que va a crecer y conservar la cultura de Grecia y Roma que cayeron como
como imperios. Mantiene pero perfecciona. Totalmente, ¿verdad? Luego seguimos con lo que sería las órdenes religiosas militares. Ya a esa mitad, se cierra esa primera mitad de la Edad Media. Ya te hablo de los años 800, 900, y aparece un nuevo terror por Europa. Ya los cristianos eran perseguidos por los romanos, entonces iban al desierto. Luego era aceptado por fin los cristianos en Occidente, en Roma. El Imperio Romano se vuelve cristiano, católico, y aparece la herejía arriana. Después ya upan los arrianos, aparecen los bárbaros. Algunos de ellos paganos, pero otros eran arrianos. Entonces ahí aparece la vida monástica para los germánicos, para los bárbaros. Y ahora aparece un nuevo terror en Europa que es, o sea, no solo en Europa, sino en el norte de África, que era cristiana, y en el cercano y Medio Oriente, que también era cristiana, aparece el terror del Islam, los musulmanes. Entonces, bueno, primero tomaron toda la mitad de la cristiandad, arrasaron. El que no se convertía, si no le mataban primero por no aceptar el poder, bueno, le aceptaban, pero decía, vas a pagarnos altos impuestos, y si no nos pagas esos altos impuestos, convertite. O si no, si querés seguir siendo cristiano, vas a pagar unos altísimos impuestos donde vas a vivir en la miseria, prácticamente siendo pobre y trabajando para nosotros. Muchos se convertían, no querían más hacer nada, que vio. Era mucho más fácil para ellos, capaz, pagar menos impuestos y ser musulmanes. Pero otra gente quería conservar su fe. Claro, de un extremo a otro extremo. En un lado teníamos gente que le daba igual, no me importa, yo quiero vivir bien, no quiero sufrir. Y el otro extremo, gente que se sacrificó incluso y dio todo por defender su fe. Claro, que es algo que de repente no encajaría en el cristiano medio de estos tiempos, ¿verdad? Que es otro tema, ¿verdad? Pero acá se vivía la santidad. Tanto así que cuando toman Jerusalén, otro grupo de musulmanes, estaban primero unos musulmanes que eran más buenitos, aparece un nuevo grupo de musulmanes, toman Jerusalén, y los peregrinos que querían ir al Santo Sepulcro, donde estaba, donde Jesús resucitó, ya no estaba su cuerpo, y poder ver que acá estaba Jesús, pero él resucitó, y conocer Tierra Santa, los lugares por donde vivió nuestro Dios hecho hombre. Entonces ya no podían ir ahí porque eran asaltados, saqueados, asesinados. Entonces, esto ya no puede ser más, ¿verdad? Ya nos quitaron la mitad de las tierras cristianas, de la zona cristiana. Ya nos quitaron Jerusalén, no nos permiten llegar a Jerusalén. Entonces se levantan en armas ya los cristianos, y surgen unos hombres que cuando se vuelve a tomar Jerusalén para los cristianos, se crea el reino latino de Jerusalén, unos hombres que iban a proteger a los peregrinos, armados, pero con una vida también bastante religiosa, que eran las órdenes religiosas militares. Tenemos ahí la de Malta, la de Santiago, la de Calatrava, la de los templarios, famosa la de los templarios, La más conocida. la del Santo Sepulcro, la de la Orden de Portugal, que fueron otras órdenes que fueron apareciendo después. Entonces estos religiosos se caracterizaban por ser también unos caballeros, unos guerreros, unos protectores, que con armas, más o menos una mezcla de religioso, con una mezcla también medio policía militar protector, algo así, ¿verdad? Y hay un santo que no fue de la orden militar religiosa, pero que se caracterizó por ser uno de los grandes promotores de las cruzadas, para poder decir, vamos a defender a nuestros cristianos que quieren llegar a sanos y salvos, ¿verdad? Ya la cruzada era para recuperar la Jerusalén, que era cristiana, y luego también para recuperar, para que proteger a los que iban hasta ahí de los musulmanes y los salteadores. Inclusive hasta la orden de los hospitalarios, la de Malta, etc. Entonces aparece estas distintas órdenes y un santo que va a ser como el espíritu de todo este tiempo, que es el de San Bernardo de Claraval, ¿verdad? Entonces, siguiendo ya después de que se volvió a perder Jerusalén, empezaba a haber ciertos excesos, capaz, ya te hablo del año 1200, ciertos excesos de la vida religiosa y también de la vida eclesial de los obispos, inclusive capaz en el Vaticano, en Roma. ¿Qué pasaba ahí, verdad? Como que empezaron a dejar el evangelio y a ocuparse de otras cosas un poco menos importantes, como dejaron de ocuparse del reino y a buscar las cosas que tendrían que venir por añadidura. Y aparecen dos hombres brillantes que revolucionan el modelo de vida religiosa
y que está bien lo del monasterio. Ellos vivían ahí trabajando y orando y prácticamente sosteniendo, porque la oración sostiene. Pero ellos decían, vamos a hacer algo más. Vamos a vivir de la providencia. Vamos a salir a las calles de las ciudades medievales. Vamos a salir e ir hacia el pueblo y hacer lo que decía Jesús. Vayan de dos en dos a anunciar el querigma, anunciar esta buena noticia, anunciar el evangelio. Entonces tenemos acá la vida mendicante, el estilo de vida religiosa mendicante, y a dos santos y a dos órdenes maravillosas como la de los franciscanos y los dominicos. Estos santos que son San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Entonces estos serían los santos que caracterizan a la vida mendicante, ¿verdad? Ellos vivían de la providencia, de lo que les daban, salían a las calles a predicar, sobre todo en la orden de los predicadores. Vemos que hay a Santo Domingo le vemos ahí con un perrito al lado suyo, que caracteriza la orden de los dominicos, y ellos predicaban cuando empezaron a haber herejías, sobre todo en Francia. Este santo español que va a Francia a evangelizar a los herejes para que se conviertan de Francia. Y San Francisco, que era el más pobre entre los pobres, se decía. Acá se nota que está evangelizando a la gente ahí de la ciudad medieval, que tenía ahí un tipo de guitarra, etc. Y tenemos también la imagen de estos dos santos encontrándose frente a la iglesia de San Juan de Letrán, donde el Papa aprueba este nuevo modelo de vida de estas nuevas órdenes religiosas, ya no monásticas, sino mendicantes. A San Francisco, por ejemplo, se lo recuerda mucho por ser protector y amante de la naturaleza, también así de los animales de nuestra casa común, ¿verdad? Hoy día se le sigue utilizando a él para enriquecer muchos documentos de la iglesia, ¿verdad? Que hablan del amor y el cuidado de nuestra casa, a lo que es lo que Dios nos regaló, la creación de Dios, entre otras cosas, pero como que mucha atención y centrarse mucho en eso nomás y dejar nuestra espiritualidad de lado, como que no hay que saber equilibrar las cosas. Claro, San Francisco era un santo que vivía la pobreza y evangelizaba, no era un ecologista, para nada. Siguiendo con otros tipos de santos, vamos a una vida religiosa nueva, que lo que va a hacer realmente es renovar aún más lo que ya hicieron San Francisco y Santo Domingo, pero ante un nuevo problema que se da. Ya no era más solamente que se estaba perdiendo el rumbo con la vida religiosa y monástica, sino también que aparecía ya un nuevo error dentro de la iglesia, y que se desprende de la iglesia y prácticamente fractura de una forma tan dolorosa a la cristiandad, que divide en dos: los católicos fieles a la fe de Cristo, a la iglesia apostólica, y los protestantes. Entonces, a esta supuesta reforma se da una respuesta que sería la contrarreforma, en donde tenemos tres santos que resaltan, dos santos que reforman, ya que estaba dejado la vida religiosa de ciertas órdenes como la carmelita. Los carmelitas empezaron a dejarse estar, tipo a perder la rigurez de la vida religiosa, a dejar de cumplir su regla y medio como que dejándose estar, ¿verdad? Como decía. Y estos dos santos son San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila o de Jesús, ¿verdad? Y acá se desarrolla algo muy especial. Además de luchar contra la reforma protestante, lo que hacen estos dos santos es resaltar el arte, la poesía, y también sobre todo resaltar lo que sería la mística. Tanto así de que esta vida mística ya no era más entender el evangelio, entender el mensaje, sino poder vivirlo místicamente hasta llevarlo al éxtasis, a llevar al éxtasis a Santa Teresa. Tenemos esta hermosa escultura de Santa Teresa Ávila en un momento de éxtasis. Esta estatua está en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, y la imagen del rostro de Santa Teresa, que prácticamente se desconectaba y como que ya ya estaba prácticamente sintiendo el cielo. Y otro santo que se pone también en armas a tomar, ¿verdad? En el sentido metafórico de la palabra en esta vez. Por lo decidido que era. Claro,
y que se ofrece al Papa como si fuera también una orden militar, pero sin la espada, sin ser militar. Él era militar, pero sin ser militares funda lo que es la orden de los jesuitas, o también llamado también Compañía de Jesús. Y que también, siguiendo, ¿verdad?, ya después con lo que esta gente va a hacer, va a extender la vida religiosa a un aspecto ya por fuera de lo que es Europa, y los pocos pequeños cristianos que quedaban aún por el norte de África, cercano Oriente, Medio Oriente, y van a ir a nuevas tierras. Estas nuevas tierras, como América, donde nosotros vivimos, también las tierras del Asia, la India, China, Japón, y donde se resaltaron mucho los jesuitas como santos misioneros realmente. Fundaban ciudades, fundaban reducciones jesuíticas, prácticamente renovando la vida urbana, civilizándole a los indígenas. Y dos modelos grandes de estos santos, uno acá en América, que acá se ve cómo bautizaban a los niños, los franciscanos, y luego cómo evangelizaban a los jesuitas, a los indígenas, es el de nuestro santo querido, ¿verdad?, San Roque González de Santa Cruz. Y abajo tenemos la imagen de santo jesuita compañero de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier. Ahí evangelizándole vemos a gente de la India, como también a gente ya del lejano Oriente. O sea, se llevó el evangelio cada vez más y más a todo el mundo, a todo el orbe. Y claro, porque en esa época los indígenas estaban acostumbrados a trabajar a altas horas, trabajar, solo conocían eso y algunas que otras actividades recreativas. Lo que hicieron también ellos, en cierta medida, transmitir el evangelio y también transmitirles cierta cultura, enseñarles también la escritura, entre otras cosas, y trataban de reducir esa jornada laboral para poder también implementar estas cosas como la música, el arte, y ir enriqueciendo estas culturas, juntarlas, ¿verdad?, para que sea un poco más productivo también y que ellos tengan un conocimiento de lo que ellos ya venían trayendo. Claro, inclusive es más, ¿verdad?, también en España, el emperador español fue el primero que estableció las 8 horas laborales. También se le tenía que pagar a los indígenas, ellos no eran esclavos, ellos vivían algo, bueno, se podría haber dado ciertos abusos, pero ellos vivían algo que se llamaba la encomienda. Se le encomendaba a un cristiano español evangelizar y darle de comer, de vestir, darle la dignidad cristiana a estos indígenas. Y aparte estaban las reducciones jesuíticas, donde tenían talleres, etc. Y también el que quería evangelizar en América tenía que aprender quechua, guaraní, náhuatl, todos los idiomas de América. Se fundaban universidades donde se enseñaban todos estos idiomas y tenían en España, en la zona española de América, y tenían que aprender todos estos idiomas y eran universidades casi al mismo nivel de las universidades europeas, nada que envidiar. Es más, inclusive la vida campesina en América era mucho mejor que en muchas partes de Europa. Y las grandes ciudades se fundaban en nombre de santos, en nombre de Asunción, Encarnación, en cosas evangélicas, ¿verdad?, en cosas que están en los evangelios. Entonces se fundaban con una misa, se ponía una cruz y ahí se fundaba una ciudad. Así se fundó América, así se fundó nuestras patrias, nuestras naciones. Siguiendo ya el siguiente modelo, tenemos a santos que fundaron y desarrollaron prácticamente lo que es algo que suena mucho hoy, que es lo que tiene que preocuparse el Estado. El Estado tiene que preocuparse de la salud y la educación. Entonces tenemos a estos dos grandes santos, que son, Lupe. Tiene mucha relación este santo con el que recordamos el día de hoy, San Juan Bosco y San Vicente de Paul. San Juan Bosco, que funda eran ya sacerdotes que se unían, no era más una vida religiosa porque estaba prohibido, entonces eran sacerdotes que se asociaban de los salesianos. Y San Vicente de Paul, ¿verdad?, las hermanas vicentinas. El hospital de clínicas fue fundado por las hermanas vicentinas, de los primeros colegios privados que tenemos y grandes colegios importantes de Asunción. Está lo de el Monseñor Lasaña, el Salesianito, colegios religiosos fundados por estas dos órdenes que prácticamente sostenía por la caridad
de los cristianos y sostenía también por la fe que se enseñaba ahí y con la fe que se cuidaban los enfermos, no cobrándote impuestos, ¿verdad? Y luego fue injustamente por los estados sacado esos colegios, esas universidades y esos hospitales para darle al estado y después cobrarte impuestos. Pero antes vos tenías eso por la caridad y era la iglesia la que te daba salud y educación. Lo que pasa es que luego los estados le quitan a la iglesia la salud y la educación y después te dicen te vamos a cobrar muchos impuestos para que vos tengas, pero al final no tenés ni salud ni educación de calidad. Pero esto empezó con la iglesia y con la caridad de la iglesia. Entonces, resaltar esta gran obra ya a partir del siglo XVIII, XIX, de estos grandes hospitales, estos grandes colegios fundados por la iglesia y por religiosos. Y por último, dentro de lo que es la vida religiosa, ya pasamos ya por la vida ascética, monástica, por la vida mendicante, por la vida de la reforma de la vida religiosa, por luchar contra la contrarreforma, o sea, son una contrarreforma de la vida protestante, por la misión, por ser misioneros, por la salud, por la educación y por último, el martirio. Los santos que vivieron el martirio, siendo inclusive laicos. Y el estilo de vida religiosa que hoy nos impone a nosotros como laicos los tiempos en que vivimos. Tiempos de persecución, tiempos de odio de la fe, tiempos de quitarle a Cristo de la sociedad, querer destronarle a Él como Rey. Y estos santos mártires que morían diciendo, no, viva Cristo Rey, Lupe, ¿verdad? Sí, y quién nos emociona al recordarle a estos mártires, ¿verdad? La valentía por sobre todo que les caracteriza y tiene mucha relación con lo que es hoy día, que estos cristianos se organizaron en masa, salían a protestar diciendo devuélvanos las misas. Y hoy día nosotros estamos todos encerrados en nuestras casas, muchas cosas se nos escapan de las manos y es quizás en parte también por nuestra tibieza que no tomamos al toro de las astas, ¿verdad? Como para plantar postura y decir, bueno, devuélvanos las misas también. Claro, además acá tenemos la imagen de un sacerdote muriendo en tiempo de los cristeros, de la guerra cristera, siendo fusilado por ser solamente sacerdote, por celebrar misa. Por estar vestido como sacerdote. No, claro, no, estaba vestido como sacerdote porque estaba haciendo misa y le sacan de ahí y él dice, muere con las palabras, subiré al altar del cielo, que es las palabras iniciales que hacía el sacerdote cuando empezaba la misa y empezaba a subir los escalones de subir al presbiterio. Luego también derrumbar la imagen que está en el medio mismo de España, del Sagrado Corazón de Jesús, que se consagró España a Cristo Rey, que está en el medio específicamente geográfico de España, en el que los comunistas, anarquistas y socialistas quieren fusilar y luego ponen una bomba, y dice que queda intacto el corazón de esta estatua. Ahora quieren derrumbar otra cruz, ¿verdad? Pero que no nos sorprenda. Este santo niño mexicano mártir, San José Sánchez del Río. Y por último, todo el ejército de santos, el coro de vírgenes, de mártires, el ejército de mártires que tienen la corona de la victoria alrededor de Cristo Rey, ¿verdad? Ahí vemos inclusive la imagen de la Virgen de Guadalupe y a Jesús ahí en medio. Entonces, que el obrar, que hablábamos de cumplir los mandamientos y la obra de misericordia el lunes pasado, nos lleven a vivir realmente una vida de santidad, de esta vocación que es universal. Vos y yo estamos llamados a ser santos. Todos estamos llamados a ser santos. Hay miles de carismas, miles de dones que Dios nos da. Y tenemos el ejemplo de estos santos y de los distintos tipos de vida religiosa a través de los siglos, que la Iglesia en su riqueza nos enseña cómo ser santos. Y es seguir el modelo de Jesús, seguir el modelo de los santos. Claro, así como mencionaste, miles de santos, de testimonios de vida también que pueden servirnos como ejemplo y como motivación. Quizás este santo llegó a la santidad por esto y por esto, pero mi vida se ve un poco alejada de esa realidad. Sí o sí va a haber algún santo en la cual yo vea reflejada mi vida, en la cual yo vea reflejada todo lo que está aconteciendo dentro de mí y que en algún momento eso va a influir. Así que en decir que la santidad no es lo mío, el ser santo no es para mí, está totalmente errado. Así que, como dijiste otra vez, todos estamos llamados a la santidad. Y qué más hermoso que proponer